Bueno, buenos días oficialmente a todos. Hoy empezamos un tema nuevo que se llama diseño, arquitectura de set de instrucciones. Pero antes siempre vamos a arrancar repasando qué es lo que vimos la clase pasada, que vimos qué es un set de instrucciones, una arquitectura de set de instrucciones. Y vimos que una arquitectura de set de instrucciones, yo les conté que es el modelo del programador, de la máquina, es la interfaz verdadera entre el hardware y el software, donde se mezclan las cosas. Está compuesto por 4 componentes principales, que son, siempre hay que definir cuáles son las celdas de memoria, los lugares de almacenamiento, donde se guarda la información de cada arquitectura de set de instrucciones, cuáles son los formatos, si hay uno o varios, y cómo definen los campos de cada una de las instrucciones de esa arquitectura de set de instrucciones, cuál es el conjunto completo, buen día, adelante, de todas las instrucciones que forman esa arquitectura de set de instrucciones, y siempre hay algunas particularidades adicionales que hacen a la arquitectura completa. Entonces, todas esas 4 cosas son las que componen un ISA. Adelante, buen día. Vimos que cuando hablamos de una instrucción, que ustedes ya conocen la instrucción, el ciclo de la instrucción y toda la historia, formalmente toda instrucción debe especificar 4 cosas. ¿Qué operación realiza? ¿Dónde están los operandos fuente? ¿Dónde se guarda el resultado? Y dónde está la próxima instrucción. Siempre toda instrucción tiene que tener explícita o implícitamente estas 4 cosas. Vimos también que en general todas las computadoras, todas las arquitecturas de set de instrucciones tienen 4 clases de instrucciones, que son movimiento de datos, son instrucciones de procesamiento, son instrucciones de control del flujo de instrucciones, o sea, saltos, y el cuarto rubro es otros, las que no están encasilladas dentro de los 3 anteriores. Vimos también que los ISA, hay varias maneras de clasificarlos. Vimos una que es clasificarlos por la cantidad de operandos que utilizan en operaciones aritméticas. Entonces normalmente dicen, bueno, agarramos una suma que es una operación, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, porque tiene 2 operandos, diádica o algo así, que es básicamente que dice, yo hago una suma de A más B igual a C. Entonces, en ese sentido, para hacer esa operación, ¿cuántos operandos necesito? Y vimos que lo podemos decir que había de 3 operandos, se lo puede hacer con 3 operandos, con 2 operandos, con 1 operando y con 0 operandos. De cualquiera de las 4 maneras se podía hacer una suma A más B igual a C. Y vimos las ventajas, algunas ventajas y desventajas de las distintas variantes. Vimos modos de direccionamiento, un pequeño repaso de para qué sirven. ¿Y para qué sirven los modos de direccionamiento? Para manejar en forma eficiente distintas estructuras de datos que proveen los lenguajes de alto nivel. No, muchas veces los modos de direccionamiento requieren alguna aritmética para sumar una base más un desplazamiento, para incrementar un registro post incrementado, ese tipo de cosas, para incrementar un puntero. Vimos que también al final de la clase que todas las arquitecturas de set de instrucciones, todos los ISA, deben explicar de alguna manera cómo usan el stack. El stack es una estructura muy común para el manejo de subrutinas y manejo de excepciones. Entonces el ISA debe decir cómo lo va a manejar el stack. Puede hacerlo de manera explícita, con instrucciones dentro del set, acá, o de manera implícita, explicando cómo lo hace. Y vimos también, bueno, lo que es manejo de subrutinas, manejo del stack. Vimos la convención de llamadas subrutinas también, general. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿seguros? Ahora empezamos el tema 5, habiendo visto más o menos qué es una arquitectura de set de instrucciones. Hoy vamos a ver cómo es o con qué criterios nosotros buscamos
cómo sería diseñar una arquitectura del set de instrucciones, para ver qué es lo que es importante, qué es lo que no es importante, dónde convendría poner el foco y ese tipo de cosas. Para en el tema siguiente completar el segundo grupo viendo otra arquitectura del set de instrucciones mucho más resumida, digamos, de lo que lo han visto en sistemas con micros, porque parto de la base que ustedes ya más o menos algunas cosas ya las saben. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que se busca en un ISA? Y vamos a tomar distintos tipos de decisiones. Yo les voy a ir contando, hay que decidir sobre esto. Les voy a contar más o menos qué alternativas hay y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Vamos a ver primero tipos de ISA, cuál es más conveniente o no. Vamos a ver qué instrucciones incluir, qué modos de direccionamiento conviene incluir, si los formatos de instrucciones conviene que sean fijo o variable, cómo hacemos para el manejo de constantes, cómo hacemos para el tipo de datos que vamos a soportar, cómo hacemos con la evaluación de las condiciones para las instrucciones de salto, si decidimos tomar un ISA de 32 o de 64 bits. Vamos a ver para todas estas decisiones respaldados siempre con métricas y con principios de diseño. Recomendación, ya tiene acá 4 secciones que les doy del libro, todas del capítulo 2. Y además, esta vez les voy a recomendar un capítulo de otro libro, que este libro tiene la particularidad de que es gratis, en español, está subido a la página web, ese no hay muchos problemas legales ni de cómo conseguirlo. Este es gratuito, entonces, y este capítulo también tiene, creo que, no sé si llega a 10 páginas. Entonces, capaz que leer esas 10 páginas los ayuda a entender de qué estamos hablando. De todas maneras, siempre mi recomendación es que vayan y lean por lo menos las secciones recomendadas que les paso yo del libro. Por supuesto, si pueden leer el resto, mejor. Y ya ni voy a preguntar si están leyendo el libro. Bueno, ¿preguntas? ¿Hasta acá? Entonces, vamos a arrancar con un repaso. ¿Qué es lo que vimos de performance? Por un lado, la ecuación de tiempo de ejecución, que es en 3 partes, y la cantidad de instrucciones dinámica, el CPI, que es los ciclos promedio por instrucción que se ejecutan, y la duración del ciclo T, que es la inversa de la frecuencia. ¿Por qué arrancamos viendo performance? Porque es algo que hemos visto, es uno de los 3 criterios principales, de las 3 P, y hemos visto después técnicas para mejorarla, paralelismo y pipelining. Entonces vamos a poner mucho foco en performance. La ecuación importante es esa, que ahora nosotros cuando hemos visto esta ecuación, hemos visto que esos factores tenían o estaban influidos por distintas cosas. Y en el medio, si se acuerdan, había una diapositiva que decía más o menos qué influía en la cantidad de instrucciones dinámicas, qué influía en el ciclo promedio por instrucción, qué influía en la duración del ciclo. Y algunas de esas cosas tenían que ver con la arquitectura del set de instrucciones. Entonces ahora que lo vemos desde el otro punto de vista, no del punto de vista de performance, sino del punto de vista de la arquitectura del set de instrucciones, vemos que esto influye tanto en la cantidad dinámica de instrucciones que se ejecutan, como en los ciclos promedio por instrucción. Entonces, a nosotros nos interesa ver ahora un diseño de ISA, porque un buen diseño, que sea simple y que sea ordenado, nos ayuda a mantener estos 2 parámetros bajos. Y si mantenemos estos 2 parámetros bajos, nos ayuda a tener un tiempo de ejecución bajo. Entonces, muchas de las cosas que queremos hacer, por ejemplo, tener pocos formatos, que los formatos sean consistentes y demás, vamos a ver cómo pequeñas decisiones que vamos tomando, donde ustedes al principio van a decir, bueno, pero es lo mismo, pero capaz que después influye en este tipo de cosas y todo ayuda para tener un bajo tiempo de ejecución y a tener lo que implica que tener una buena performance. Además, la performance vimos que se mejora con paralelismo y con pipelining. Pero para poder utilizar estas cosas siempre había algunas consideraciones. Tenemos que tener en cuenta los
perfil de tarea, tenemos que tener en cuenta dependencias. Pipelining tiene unas características especiales que requieren muchas tareas, que requieren que las tareas sean equilibradas, balanceadas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ya sabemos, porque ya hemos visto temas de paralelismo y pipelining, se supone que ustedes han visto y lo rinden mañana. Entonces, si ustedes ya tienen en la cabeza este tipo de cosas, cuando tengamos que tomar decisiones de diseño, si las decimos, pero si haces esto, puede ser mejor para el día de mañana cuando tengas que poner paralelismo o pipelining, son cosas que vamos sentando en las bases para tomar mejores decisiones, siempre pensando en performance. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros que tenga un ISA? ¿Cuáles son las características que debería tener idealmente toda arquitectura de set de instrucciones? Por un lado, tiene que ser completa. ¿Y qué es completa? Que tenga instrucciones, o sea, que tenga instrucciones para hacer todo lo que necesitemos hacer. ¿Está? Que no haya la situación de, me gustaría hacer tal operación, pero la instrucción no está. O si la instrucción no está, que por lo menos me provea una manera equivalente de hacerla. ¿Se entiende? Pero que no puede ser, no podés hacer ninguna manera una multiplicación. Pero necesito multiplicar. No puedo. Porque de esa manera el arquitectura de instrucciones está mal diseñada. ¿Está claro? Ahora, para que sea completa, no necesariamente tiene que tener muchas instrucciones. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho tiempo libre y que le gusta investigar cosas raras, que hizo una tesis, una demostración en las cuales con una instrucción solamente es suficiente para que sea completa. Agarró todo el set de instrucciones del X86, como todo, por ejemplo, porque tiene 1000 y pico de 1400 instrucciones, no me acuerdo cuántas son, pero dijo, con una sola alcanzaría para que sea completo. Y lo probaron haciendo, por ejemplo, esto lo pueden googlear, que tengan ganas. Mobfuscator es un compilador de C que corre Doom, o sea, puede ejecutar el Doom, que siempre es un benchmark de ejecutar si puede correr o no, y lo hace utilizando solamente instrucciones move, instrucciones de movimiento de datos. O sea, con una instrucción, con varias variantes de la instrucción, con distintos modos de direccionamiento, con todo lo demás, pueden compilar un programa de verdad, viejo, todo lo que quieran, de antaño, que se usa de juguete, pero es un programa de verdad. ¿Sabes? Y usa solamente una instrucción. Entonces, tiene que ser completo. Tiene que poder permitir hacer lo que ustedes necesiten. Pero no necesariamente por eso tiene que ser extenso. ¿Estamos? Que sea completo no significa que sea extenso. Tiene que ser eficiente, o debería una arquitectura de instrucciones ser eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Que, por ejemplo, nos tenemos que apoyar en el criterio de la ley de Amdahl. ¿Se acuerdan? La ley de Amdahl, hacer más rápido el caso más común. Entonces, ver cuáles son las instrucciones más comunes y tratar de que esas instrucciones sean más rápidas. De esa manera, en general, vamos a hacer que sea más eficiente y más productivo, tenga mejor rendimiento. ¿Qué otra cosa le pediríamos a un ISA? Que sea regular. ¿Y qué es que sea regular? Que tenga operaciones y modos de direccionamiento esperados. O sea, por ejemplo, tenemos una instrucción de suma. Bueno, dado que ya tenemos una instrucción de suma, sería bueno que tengamos también una instrucción de resta, por ejemplo. Eso es algo regular. Tenemos un modo de, si la suma, por ejemplo, es una suma que suma o toma sus operandos de un operando de registro y un operando en memoria, y tenemos una operación de resta, ¿qué esperaríamos de la operación de resta? Que tenga los mismos operandos. ¿Se entiende? No que sea una cosa totalmente distinta. Eso es que sea regular. Que sea regular también implica que sean formatos uniformes, en el sentido de que sea una cuestión que ustedes puedan agarrar y ver
y entender un poco cuáles son los formatos de instrucción. En principio, que sean fijos o de longitud fija. Y la idea acá, de fondo, es lo que está marcado en verde, que es una cuestión de que cuanto más simple sea la arquitectura de las instrucciones, en general va a tender a ser regular. Y en general eso va a tender a ser eficiente. Hay un acrónimo que es, no sé si usted lo conoce, que se utilizó mucho en computación, que es KISS, de mantenerlo simple, keep it simple. Y se espera que las cosas simples sean buenas. No necesariamente hay que hacer las cosas complicadas porque sí. Entonces, en este caso, la simplicidad favorece la regularidad. La regularidad nos trae algunas ventajas que vamos a ver durante este tema. Otra cosa que queremos de un ISA es que tenga un buen uso de la memoria. No necesariamente que sea grande porque es bueno que sea grande, o que tenga datos grandes porque tenga que tener datos grandes, o maneje datos chicos porque sí, sino que se haga un uso eficiente. Si tiene que manejar datos grandes, los maneje bien, y si tiene que manejar datos chicos, los maneje bien también. ¿Estamos? En general, la idea es manejar datos e instrucciones que sean múltiplos de bytes. ¿Estamos? Eso es todo lo que querríamos en la arquitectura de esas instrucciones. Y ahora veamos, la primera decisión es qué tipo de ISA nos convendría elegir. Y hemos visto que hay ISAs que manejan varios operandos, y una primera decisión es qué hacemos con los operandos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde ubicamos los operandos? Una manera que podemos hacer es, por ejemplo, tener los 3 operandos en memoria. Y tener una instrucción de 3 operandos, por ejemplo, que sume B más A igual B más C, pero en la cual los 3 operandos estén en memoria. Entonces, acá A, B y C son direcciones de memoria. Eso se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de arquitectura de las instrucciones? En general, generan un cuello de botella en los accesos a memoria. ¿Por qué? Porque ¿cuántos accesos a memoria tengo que hacer para hacer esta operación? ¿Están todos de acuerdo que 3? Se ríe, Luis. ¿Por qué se ríe? Porque esa pregunta se duda a todos. Porque cuando hago esa pregunta los hago dudar a todos. Bueno, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo que son 3? ¿Sí? No, no son 3. Están todos de acuerdo y están todos mal. ¿Por qué no son 3? ¿Cuáles son los 3 accesos que ustedes ven? El acceso para obtener M de B, seguramente, el primer operando. El acceso para obtener M de C, el segundo operando. Luego hacen la suma, lo cual no hace falta un acceso de memoria. Y luego guardan el resultado en M de A. 3 accesos. ¿Y por qué digo que está mal? Mueve los hombros. Feliz. ¿Alguno se acuerda cómo es el ciclo de la instrucción? ¿Cómo? ¿Fuerte? Fetch de código de ejecución. ¿Y cómo empieza? Con el fetch. ¿Y qué es el fetch? Un acceso a memoria. ¿Para qué? Para buscar la instrucción misma. Entonces esto en realidad son 4 accesos a memoria. Uno para buscar la instrucción, y después 2 más para buscar los operandos, y después 1 más para guardar el resultado. ¿Ven cómo es fácil olvidarse de un acceso a memoria? Pero se podría olvidar eso si No se puede. No, porque siempre lo tenés que hacer al acceso. Porque toda instrucción empieza con un fetch, que es la búsqueda de la instrucción en memoria. Siempre. Y estamos asumiendo en realidad que el fetch es un acceso a memoria. Quizás sea más. En el mejor de los casos son 4 accesos. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el punto? Además de que pisen el palito. Decir que este tipo de ISAs se puede hacer, quizás tenga algunas ventajas, pero me genera que tenga un cuello de botella en el acceso a memoria.
tengo muchos accesos a memoria y eso va a generar que la memoria va a estar muy ocupada. Y la memoria es lenta usualmente, entonces, en principio, da la impresión que esto no es tan conveniente. Por otro lado, en general las instrucciones van a ser largas. ¿Por qué? Porque si tengo que dar algún código de operación para especificar el add y después dar 3 direcciones de memoria, las direcciones de memoria suelen ser largas, porque necesito muchos bits. Entonces esto va a terminar siendo una instrucción larga. Y si la instrucción es larga, ¿qué implica? Que capaz que no puedo hacer el fetch en un solo acceso. Capaz que necesito hacer en 2 o en 3 accesos, según cuán largas sean estas instrucciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay otras arquitecturas de instrucciones que tienen operandos mitad en registros y mitad en memoria. Por ejemplo, acá, add R1A. ¿Qué es lo que hace esto? Suma el contenido de R1 con el contenido que está en la posición de memoria en la dirección A y el resultado lo guarda en R1. Entonces acá ya tenemos menos acceso a memoria y es mejor. ¿Cuánto acceso a memoria tenemos acá? Bien. Ya han aprendido a no pisar 2 veces el mismo palito. Esto vemos que ya es más fácil la codificación porque tiene menos operandos, es más corta. Acá yo solamente tengo que especificar una dirección de memoria y la otra es un operando de registro, que los registros suelen ser menos. Suelen ser, para especificar un registro, suelen ser cuántos registros tenía el córtex. ¿Se acuerdan? 32, ¿eh? Bueno, supongamos que eran 32. Necesitamos 5 bits, entonces esto es más chico, más fácil. Se va acortando la instrucción, se va haciendo los programas son todos más cortos, ocupan menos bytes, pero uno de los operandos fuente en general se sobrescribe. Acá R1, el valor de R1, tiene un valor que se lo usa como fuente y como destino, entonces se sobrescribe. Y además también, como en general estas visas pueden permitir que los dos operandos estén los dos en registro o los dos o uno y uno como está acá, o los dos en memoria, a veces hace que la longitud de las instrucciones y la duración sea diferente. Entonces es una mejor alternativa, pero quizás veamos otra. Acá tenemos otro ISA, este es como el córtex, en el cual tenemos 3 operandos y en general operamos con los 3 operandos en registros. R1, o sea, hacemos la suma del contenido de R2 con el contenido de R3 y guardamos el resultado en R1. ¿Les suena más familiar? ¿Qué tiene de bueno esto? Tiene una codificación más simple, las instrucciones acá son un poco más cortas. ¿Estamos? Facilita el diseño de hardware, dice. Pero, ¿cuál es una desventaja? En general necesita más instrucciones para hacer el mismo programa. ¿Por qué? Porque normalmente acá, yo tengo que tener precargados los valores de R2 y R3. ¿Se entiende? O sea, porque ¿dónde está inicialmente? Yo prendo la computadora, ¿dónde están las cosas? En memoria secundaria, en el disco, y tengo que traerlos a la memoria RAM y después eventualmente traerlos a los registros. Entonces yo para poder hacer la operación tengo que previamente tener instrucciones de carga de los registros R2 y R3. Y seguramente este resultado es muy probable que lo quiera volver en algún momento a cargar a memoria, entonces voy a necesitar más instrucciones. Cuando acá lo hago todo en la misma instrucción. O casi. ¿Se entienden? Entonces normalmente estos ISA, estas arquitecturas de instrucciones, requieren que los programas sean más largos, requieren que escribamos más instrucciones. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Hace un rato cuando hablamos de simplicidad, sería más simple si tienen menos cantidad de instrucciones. Ya vamos a ver, vos quédate con la idea de que es mejor que sea más simple. Durante todo esto vamos a ir viendo distintas decisiones y vamos a ver qué es lo que conviene en distintos ejemplos. De estos 3, por ejemplo, ¿cuál te parece más simple? Sí. En general, por ejemplo, este del medio es el que es más flexible.
puede tener un acceso a memoria. Y me da el hecho de poder elegir cuáles son estos dos operandos y poder acá mezclar las cosas, me hace que sea más fácil, pero no necesariamente más simple. Esto, por un lado, es más simple porque es más, como dice acá, tiene una codificación más simple, es más quizás regular, pero es más largo, lo cual es más quizás difícil de programar. Entonces, siempre hay... ¿La sería relativa? Siempre depende qué es lo que uno busque, digamos. Entonces hay que ir viendo y tratar de ir tomando ciertas decisiones en base a criterios. O sea, ahí estaría implícito el acceso a memoria. En todo siempre vas a tener que hacer acceso a memoria. Acá esta instrucción, ¿cuántos accesos a memoria hace? Y en principio ninguno, pero para acceder a ¿Cuántos accesos a memoria hace esta instrucción? Ya no quiero decir. No importa. Está bien que decís, pero en principio hace uno solo para hacer su propio fetch. O sea, por lo menos la instrucción debe ir a buscarse a memoria. Eso es un acceso. Y de ahí más no hace más. Pero por lo menos hace uno. No pierdan de vista eso. No sería por lo menos, bueno, una más lo que requieren los accesos a los registros. Los accesos a los registros no son a memoria. No, pero para cargar. Ya son otras instrucciones. Lo hacen otras instrucciones. Esta instrucción tiene por lo menos uno. Va a requerir, además, otras instrucciones. Ese es el tema. Acá vos tenés en una instrucción varios accesos. En esta tenés en una instrucción pocos accesos, pero requerís otras instrucciones que se hagan cargo. Entonces, a la larga, ¿cuál es mejor? Y bueno, ¿estamos? Ahora les voy a contar en la siguiente diapositiva cuál es mejor. O cuál es en realidad más usado hoy en día. Y lo que se usa hoy en día, y con hoy en día me refiero a los últimos, no sé qué da cuenta, pero probablemente 20, 40, 45 años, son los arquitecturas de instrucciones basados en registros. O sea, más bien tienden a esta parte. ¿Por qué? Porque hay una razón muy simple. Son más rápidos. Hemos visto nosotros en la jerarquía de memoria y hemos visto en los números que todo ingeniero debe saber que en general los registros tienen... ¿Cuánto demora una transferencia entre registros? Un ciclo. 2 ciclos de reloj. Y los ciclos de reloj son 100 veces más rápidos que la memoria principal. ¿Se acuerdan? Entonces, si ustedes pueden hacer 100 transferencias de registro en lo que hacen al mismo tiempo un acceso a memoria, esto se impone totalmente. ¿Sí? Por 2 órdenes de magnitud. Puede ser que también sea porque la longitud del programa, que es una de las desventajas, solamente afectaría a la memoria al disco duro, porque el programa se compilaría en el disco duro. No necesariamente, porque vos tenés un celular en el bolsillo que tiene un programa y no tiene un disco duro. Por ejemplo, ¿me entendés? O sea, es verdad que quizás en una época el tamaño de la memoria era un factor mucho más limitante. Después, hoy en día, para una PC, el tamaño de la memoria es un factor grave, pero ya no es limitante. Entonces ustedes escriben un programa, ¿cuánto ocupa el programa? Ustedes han escrito el programa, ¿cuánto ocupa un programa de ustedes? 8K, 8 kilobytes, con toda la furia. Con toda la furia. ¿Estamos? ¿Y cuánto tienen de RAM en su máquina? 8 GB, 4 GB, no sé, algunos cuántos tienen. 16. Ya me quedé, quise ser humilde, digamos, y me pasaron el trapo, digamos. Pero lo que voy, ya los programas son mucho más chicos en general. Entonces la memoria pasa a no ser un problema. Entonces si ustedes escriben un programa que tiene más instrucciones, no importa. ¿Estamos? Pero pensá que no en todos los escenarios son así. Cuando vos haces un sistema embebido, a veces te compras un micro, el micro tiene una determinada capacidad y hay ciertas cosas que vos podés hacer y ciertas cosas que no. O al revés,
cuando vos querés hacer ahora en tu computadora algún algoritmo, algún entrenamiento para inteligencia artificial o esas cosas que requieren grandes procesamientos de datos, tu computadora no la da el cuadro con tus 16 GB. Y necesitas más. Entonces ahí cuando todo lo hacemos en la nube, en Google, todo esto que nos dan servidores fantásticos. Entonces depende del problema, siempre. No hay reglas generales. Y ahora tenemos desde sistemas muy chiquitos hasta sistemas muy grandes. Tienen que pensar, o en esta materia piensen en todo el espectro de computadoras, porque son todas computadoras. Y la idea es que los ISA sirven te tienen que servir para distintas cosas. O no, vos lo querés para esto o lo querés para esto. ¿Estamos? En general, una arquitectura, los ISA que están basados en registros se imponen por una cuestión netamente de velocidad. Y además acá nos da la pauta de un principio de diseño también que es cuanto más pequeño, más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Si yo puedo poner, por ejemplo, un ISA que tenga 32 registros, es mejor que un ISA que tenga 64 registros. Dicen, ¿pero por qué? Y si uno que tiene 16 es mejor que uno que tiene 32. Por una cuestión de que cuanto más, a la larga son menos compuertas, a la larga son menos detalles, a la larga son menos bits, y todo eso va sumando. Entonces, cuanto más pequeño, en general, es más rápido. Y además, por otro motivo, porque en general, manejando todos los datos en registros, es más fácil de hacer optimizaciones por el compilador. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense en este ejemplo tonto, pero que sirve para mostrar el punto. Acá ustedes tienen una operación aritmética que tienen que hacer, en donde tienen que hacer una resta, dos restas en realidad, de 3 multiplicaciones, de 3 productos. ¿Estamos? Si ustedes lo tienen que hacer eso en memoria, en general va a requerir varios accesos a memoria y va a requerir varias cosas. Si ustedes lo tienen que hacer, lo tienen todos los datos ya precargados en registros, ustedes podrían hacer que un compilador haga las multiplicaciones en cualquier orden. No necesariamente tienen que cargarlos en algún orden y permite que, ya que tengo los 6 registros cargados, a veces puedo hacer esta primero o esta primero. Las restas tienen que ser en orden, pero las multiplicaciones no. ¿Se entiende? Y podés hacer primero C por D, después hacer A por B, después hacer esta resta, después hacer la multiplicación y después hacer la resta general, por ejemplo. O primero hacer las 3 multiplicaciones, en cualquier orden, pero las permite que vos las hagas como te convenga. ¿Se entiende? Ya el compilador, que es el que maneja los registros y eventualmente define el orden, puede hacer análisis de diagramas de precedencia, perfil de tarea, esas cosas, y optimizar esto para hacerlo de una manera que le resulte más conveniente a él. Porque él ya maneja los registros de antemano y ya son parte de su mesa de trabajo, por decirlo así. ¿Me siguen? Entonces, así como hoy en día los ISA que son basados en registros se imponen, la arquitectura que es dominante hoy en día es una arquitectura que se conoce como tipo load store. ¿Qué es una arquitectura load store? Es una arquitectura en la cual únicamente las instrucciones que son de tipo load y de tipo store son las que acceden a memoria. Ustedes ya lo han visto esto, porque el Cortex es así. O sea, cuando yo les digo que son dominantes, no les estoy mintiendo tanto. Entonces, en general, la idea es que hoy en día todas las arquitecturas, una buena arquitectura de set de instrucciones que sea competitiva, va a ser de tipo load store, en el cual solamente las instrucciones load y store acceden a la memoria para cargar datos en los registros y a partir de ahí trabajar lo más que se pueda con registros. ¿Se entiende? Esta arquitectura de tipo load store es ideal para implementar en un pipeline. ¿Por qué? Porque solamente ustedes van a tener dos
de todas las instrucciones que pueden tener, que pueden ser, no sé, 50, 100, 1000 instrucciones, va a haber solamente dos o dos tipos, todas las instrucciones load y store, que son las que acceden a la memoria. Va a estar muy clara cuáles son las que tienen que acceder a la memoria. Pero no quiero dejar esta diapositiva sin tener en cuenta que en el fondo todo esto es una cuestión de tecnología, o sea, este criterio de selección de qué tipo de ISA es conveniente diseñar es un tipo de ISA, es un criterio que está basado en una cuestión tecnológica. ¿Por qué? Por esto. Los registros son mucho más rápidos que la memoria principal. Entonces, hoy en día todo esto es la posta. Pero si el día de mañana resulta que hay una revolución tecnológica y alguien inventa alguna memoria dinámica que sea tan rápida como los registros, o al revés, hace que los registros sean tan baratos y uno pueda poner, o como el hecho de eso de cerebros, ¿se acuerdan que les conté que ponen 18 GB de memoria estática, 18 GB de registros? ¿Les conviene a esa gente tener una arquitectura tipo load store? En realidad no hay una respuesta, esa es una pregunta abierta. Ya acá ni depende, digamos. No sabemos, depende para qué se la use. O sea, por ejemplo, el ISA del procesador ese de Cerebras, no sé cómo es, porque no lo han dicho. Es parte de las cosas que están protegidas bajo copyright. Entonces, será una arquitectura load store y me parece que es raro, porque la idea es que no acceda mucho a memoria, la idea es que cargue todo en sus 18 GB de RAM y procese. ¿Cómo los carga? No sé, pero capaz que tenga otro ISA que no sea así de este tipo. Pero es algo muy particular y muy específico, que se acuerdan que servía para una sola cosa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, más o menos. Entonces, de vuelta, esta decisión hoy en día es tipo, si yo tendría que diseñar una arquitectura de instrucciones general, lo haría tipo load store y basado con registros. ¿Por qué? Por una cuestión tecnológica. El día de mañana puede cambiar. Ustedes tienen que ir viendo tendencias y en base a eso tomar las decisiones. Sí, Brian. La parte que dice que llegar para implementar un pipeline es porque cuando hacen un acceso podemos ir trabajando con el registro mientras pasa el tiempo. En realidad es porque al ser solamente dos, vos podés identificarles exactamente el momento en el cual vos querés que acceda a la memoria. Vos podés tener una etapa del pipeline que sea acceso de memoria. Y por esa etapa trabajan estas dos instrucciones. ¿Y las demás qué hacen? A ver si alguno se acuerda. Pasan igual sin hacer nada. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa con este? Mirá, si vos tenés una cosa como esta, fíjate, vos podés tener acá una etapa de acceso a memoria. Pero vos fíjate que tendrías una etapa de acceso a memoria para acceder a un operando. Y después tendrías que volver a hacer lo mismo. Y después tenés que hacer una suma. Y después tenés que volver a acceder a memoria. Entonces estarías, como acá tenés que acceder 3 veces para poder hacer la operación, no puedes tener una sola etapa, una única etapa. Las tenés que hacer en un pipeline, es accedo a memoria para obtener el primer operando. Accedo a memoria para obtener el segundo operando. Después hago una suma. Y después accedo a memoria para guardar el resultado. Son por lo menos 4 etapas. Y en las cuales 3 accedes a memoria. Y si la memoria es la misma, estarías accediendo al mismo recurso en distintas etapas. O sea que querés acceder a la secadora de ropa 3 veces en 3 momentos distintos. Eso, en general, era un problema. ¿Se entiende o no? ¿Me siguen toda la discusión con Brian? Entonces, que vos tengas solamente
dos tipos de tareas que solamente acceden en algún momento a memoria, lo hace que sea más fácil de implementar en el pipeline. ¿Está claro? Bueno, entonces hemos dicho que hoy en día conviene una arquitectura genérica de tipo load store. Ahora, ¿qué instrucciones conviene poner en el set de instrucciones? Ustedes ya han visto en el Cortex, y el ingeniero Volentini los ha hecho estudiar el set de instrucciones completo que tenía un montón de instrucciones. ¿Se acuerdan? Bueno, más o menos de ese montón de instrucciones, ¿cuál ponemos? Entonces, como criterio general vamos a decir lo siguiente. Si hay alguna operación, que sea alguna instrucción, que sea lenta, o sea, que sea notoriamente más lenta que el resto. Por ejemplo, las demás, todas demoran 2 ciclos y tenemos una que demora 10. ¿Estamos? Entonces, si es lenta. Pero, si es lenta, no le echemos tanto la culpa. La culpa es, si es lenta y me obliga a que las demás sean lentas, entonces, chao, no la ponemos. ¿Por qué? Porque vamos a apuntar a lo que es AMDAL, hacer más rápido el caso más común. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una que me perjudica a las demás, no la ponemos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si en realidad esa instrucción que yo estoy omitiendo, estoy decidiendo no poner, es una instrucción que es muy importante? Y yo necesito tenerla para que el set sea completo. Una técnica que podemos hacer es reemplazarla por lo que se conoce como pseudo-instrucciones. ¿Qué son pseudo-instrucciones? Son instrucciones de mentira, instrucciones que no son de verdad. Son instrucciones que se proveen desde Lisa para el ensamblador, para el programador, ¿estamos? Pero que en realidad después se las reemplaza por instrucciones de verdad. Entonces ustedes pueden usar, digamos, una instrucción de ese tipo, que en realidad es una pseudo instrucción, y después el programa ensamblador la va a reemplazar o la va a expandir por una, dos o más instrucciones de verdad, de Lisa. Después nos vamos a cansar de ver ejemplos de esto. De esa manera el programador puede obtener la funcionalidad que quiere, programar de manera un poco más sencilla, pero el hardware por debajo va a hacer lo que le convenga. ¿Estamos? Esas son lo que se conocen como pseudo instrucciones. Y después, como criterio también, para ver cuáles incluir, midamos. ¿Se acuerdan? Siempre es bueno medir, siempre es bueno tener benchmarks. Entonces, agarremos en base a programas, busquemos un benchmark, veamos cuáles son realmente las instrucciones más usadas y veamos cuáles son las mejores. Siempre, por supuesto, considerando una frecuencia dinámica, no estática, no es cuánto código escriben, sino cuánto código se ejecuta. ¿Está claro? Entonces hay gente que se puso a hacer este tipo de estudios, hizo para una computadora que tenía un montón de instrucciones, dijeron, a ver, midamos realmente cuáles son las instrucciones que más se usan, y hicieron este ranking, donde tenemos instrucciones load, que cargan datos de memoria, saltos condicionales, instrucciones de comparación, instrucciones store, instrucciones add, el AND lógico, instrucciones resta, movimiento entre registros, llamadas a subrutinas y retorno de subrutinas. ¿Se entienden todas las instrucciones? Y en promedio más o menos encontraron esos números de utilización. ¿Y qué es lo importante de este gráfico? Es importante lo siguiente. Fíjense que las 10 instrucciones más usadas me cubren el 96% de la frecuencia. Y esto es un dato que es importantísimo. O sea, yo el 96% de las veces voy a estar ejecutando una instrucción de estas 10. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuántas instrucciones tenían en el Cortex? Tienen que tener un montón, ¿o no? Porque el LDR ya tenía como 5 variantes. Terrible, pero ¿era así o no? ¿Pero cuántas instrucciones tenían? ¿50? ¿100?
Bueno, en realidad la posta era que con 10 les alcanzaba para el 96% de los casos. Entonces nosotros que ahora estamos, no desde el punto de vista del programador, sino desde el punto del diseñador, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me convendría hacer? Agarrar estas 10 y hacer que estas 10 se ejecuten lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si yo hago que estas 10 se ejecuten lo más rápido posible, ya tengo cubierto el 96% de los casos. Y las otras restantes, bueno, ya ve. Total, con estas 10 estoy cubierto. ¿Se entiende? Y además, fíjense lo importante. Estas 10 son instrucciones simples. Porque las conocen todos, son suma, resta, una AND, load, store, una comparación, movimiento entre registros, un salto condicional y otros saltos, llamado y retorno a subrutina. Son todas instrucciones que no hace falta un manual para entender qué es lo que hacen. Son fáciles. Entonces, deberíamos poder intentar hacerlas de manera simple y de manera rápida. Y con eso cubrimos el 96% de los casos. ¿Estamos? Y lo mismo, ¿qué modos de direccionamiento vamos a incluir? En general, ustedes ya vieron que el thumb, por ejemplo, thumb 2, que es el ISA que vieron en el Cortex M4, tenía un montón de modos de direccionamiento. Y de vuelta, directo, indirecto, inmediato, entre registros, post-incrementado, pre-incrementado, indexado, no sé si tenía un escalado, creo que no, pero ya he nombrado varios y me deben faltar un par más. De vuelta, ¿cómo podemos hacer cuáles son buenos o cuáles son útiles? Midamos. Entonces agarremos una computadora que tenga todos los modos de direccionamiento, le pongamos varios programas y veamos cuáles son los que se usan y obtenemos estas estadísticas. Fíjense la importancia de las estadísticas y la importancia de medir. ¿Y qué tenemos que en promedio? De vuelta, tenemos acá el que más se usa, el indexado con desplazamiento, el de base más desplazamiento. Después, el inmediato, donde hay un valor que está constante dentro de la misma instrucción. ¿Se acuerdan del modo ese? Más o menos. El add 3 o el add 3, no me acuerdo cómo se llamaba. Después, entre registros indirectos, un escalado y memoria indirecta. Y después otros modos. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, los 3 modos más comunes, estos 3, me suman 88%. Entonces, con 3 modos de direccionamiento yo tengo el 90% de los casos cubiertos. ¿Cuál va a ser el objetivo de diseño? Hacer que estos 3 modos de direccionamiento, base más desplazamiento, inmediato y entre registros, sean los más usados y los más eficientes. Si apuntamos a esos 3 bien, después vemos qué hacemos con el resto. ¿Está claro? De vuelta, siempre es hacer más rápido el caso más común. ¿Vamos bien? ¿Qué tipo de formato elegir? Y acá capaz que después hacemos un recreo. Los formatos de instrucciones ustedes han visto uno solo, que es un formato que se llama de longitud fija. Tenían un formato que decía, las instrucciones tienen 32 bits. Y tenían dentro de ese mismo 32 bits, había 2 formatos para el Cortex o para el SRC, para todos los demás. Pero en realidad, los formatos de instrucción pueden tener longitud fija o pueden tener longitud variable. ¿Qué es longitud variable? Que tengan distinta cantidad de bytes de distintas instrucciones. No hay ninguna regla que diga que tienen que ser todas las instrucciones de 32 bits. ¿Estamos? Entonces, cuando los formatos son de longitud fija, obviamente todos tienen la misma longitud. Todos los formatos tienen la misma longitud. Idealmente tienen campos similares. O sea, el opcode está siempre en el mismo lugar, los registros operando van a estar en tales lugares, las constantes van a estar en tal, las direcciones de memoria van a estar en otro. Cuando los formatos son de longitud variable,
La longitud va a depender de la cantidad de operandos y de su modo de direccionamiento. Pueden ser que tanto los operandos como el modo de direccionamiento esté especificado dentro del formato. El objetivo de estos programas es minimizar, el objetivo en realidad de estos formatos, minimizar el tamaño del programa. Por ejemplo, el ISA de x86 tiene instrucciones que van desde 1 byte, o sea, son re chiquititas, hasta 15 bytes, las más largas. Entonces a veces ustedes pueden tener en 4 bytes 4 instrucciones y eso lo hace que sea más corto. Depende de la instrucción, por supuesto. Y a veces pueden tener en una instrucción 15 bytes y bueno, ya es muy larga. ¿Estamos? Ahora, en general, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Bien, me gusta. Bueno, me gusta también. En general nuestro objetivo está en las 3P y uno de ellos es performance. Entonces, si buscamos performance, que es algo que vamos a buscar con el ISA, en general vamos a tratar de preferir que no sea de longitud variable. Vamos a preferir formatos de instrucciones de longitud fija. ¿Por qué? Porque cuando tienen toda la misma longitud y todos los campos en el mismo lugar, va a ser más fácil de decodificar, va a ser más fácil de trabajar en pipelining, etc. Como dice acá, los formatos de longitud fija tienen algunas ventajas. En general, tienen mejor performance. En general son más simples y son más regulares. Porque lo otro, imagínense que tienen o sea, cada instrucción le tiene que decir cuántos bytes ocupa. Entonces hay instrucciones de 1 byte, de 2 bytes, de 4 bytes, de 15 bytes, etc. Entonces cada instrucción prácticamente, no prácticamente, pero son 1000 instrucciones, pero hay, qué sé yo, 17 formatos diferentes. Entonces es fácil ver dónde están los operandos, es difícil, digamos, ver dónde están los operandos, dónde están los distintos bits, cuántos bits tiene el opcode. A veces que el opcode tiene más bits, a veces que tiene menos bits. Entonces es muy irregular los formatos de longitud variable. Pero no es siempre todo mejor para los formatos de longitud fija. Por ejemplo, tienen menor densidad de código. ¿Qué significa densidad de código? Que se necesitan más instrucciones para hacer la misma tarea. Es algo que ya les había mencionado yo antes. Entonces, normalmente, con los ISA de longitud variable, ustedes pueden hacer un programa con menos instrucciones. ¿No? Y a su vez tienen una desventaja que es importante, que es, tienen menor posibilidad de ampliación. ¿Por qué tienen? ¿Qué significa esto de menor posibilidad de ampliación? Porque definen un formato de longitud fija, entonces tienen tantos bits para todas sus instrucciones. ¿Estamos? Y lo definen, lo hacen y está todo bien. El día de mañana se les ocurre que quieren agregar algo. Bueno, supongamos que ustedes son buenos diseñadores, dejaron espacio para agregar, entonces pueden agregar alguna cosa que surgió con el paso del tiempo o se dieron cuenta que se habían olvidado y agregan alguna instrucción. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Después pasan los años, 5 años más, y quieren agregar algo más. Al tener la longitud fija, tienen un campo determinado de bits, eventualmente se van a quedar sin bits. Ustedes van a hacer los trucos que quieran, lo que sean, pero la cantidad es fija, entonces está limitada. ¿Estamos? En cambio, con la longitud variable pueden eventualmente seguir agregando más cosas, total, la longitud es variable. ¿Se entiende? Esto, que parece una tontera, cuando uno plantea un ISA que va a durar 40 años, 50 años, no tenemos idea cómo va a ser la computación dentro de 20 años, 10 años, 40 años. Entonces, esto es una limitación, que hoy en día parece una tontera, pero que entre 5 años y 10 años puede ser fuerte. ¿Qué es lo que se usa hoy en día? ¿Qué es lo que está de moda? Formato, una mezcla entre los dos. Es decir, tengo formato de longitud fija, pero tengo dos formatos, o sea, manejo dos longitudes fijas. Es una mezcla. Y la idea es tener, por ejemplo, instrucciones de 32 bits e instrucciones de 16 bits.
Entonces manejan dos longitudes, pero dos longitudes fijas. O sea, es variable, pero no tan variable. Entonces, un variable entre 2 es casi no variable, ¿me explico? Casi fijo. Pero no es todos iguales, sino entre dos opciones. Y de esa manera tratan de obtener algunas ventajas de ambos esquemas. Tienen simplicidad, tienen regularidad, tienen buena performance y logran tener buena densidad de código y logran tener cierta posibilidad de ampliación. El ISE que ustedes vieron del Cortex en general maneja esto. Algunas instrucciones eran de 32 y algunas eran de 16. ¿Preguntas? Entonces hagamos un recreo. ¿Les parece? Así estiramos un poco las piernas y seguimos definiendo cosas. No, el palón. Bueno, entonces seguimos tomando decisiones. Ya hemos tomado decisiones sobre qué tipo de ISA conviene más tipo load store. Las instrucciones tratar de ser las más usadas, por lo menos, las 10 más rápidas. Modos de direccionamiento lo mismo. Los pocos modos de direccionamiento más usados. El de base más desplazamiento, el inmediato y el entre registros. Hemos visto que en general conviene después formato de longitud fija, pero para obtener una buena densidad de código y posibilidad de ampliación, que sean dos longitudes fijas. Eso sería lo ideal. Sí. La parte de formato variable, o sea, es porque pueden tener definidos bytes de instrucciones. Sí, pueden llegar a tener, o sea, cada instrucción tiene definido cuántos bytes tiene. El tema es que son todas, pueden ser distintas. Claro, que uno no puede saber Hasta que no vas buscando. Vos vas a buscar un byte y con ese va a hacer el fetch y decir, ¿esto es toda la instrucción o es solamente una parte? Dice, no, esta es toda la instrucción. Bien, listo. No, es solamente una parte, tenés que buscar el resto y tenés que seguir haciendo el fetch. Claro, que con esa mezcla híbrida ya sabemos que tengo uno O el otro. Exactamente. Entonces, ahora la pregunta siguiente es, ¿cómo hacemos para manejar constantes? Y de vuelta, lo cual ya se empieza a hacer un poco repetitivo y monótono, fíjense que la idea es, miramos, evaluemos, ¿qué constantes realmente me hacen falta? Entonces, veamos, ¿para qué necesito constantes? Por un lado, para los desplazamientos, porque dijimos que vamos a utilizar un modo de direccionamiento que sea base más desplazamiento. Entonces, esos desplazamientos, ¿de qué tamaño tienen? Entonces, se han puesto a medir, han puesto a ver y que con 16 bits alcanza para el 99% de los casos. Entonces, no hace falta que los desplazamientos sean muy grandes, porque ya en general con 16 bits por lo menos me alcanza para el 99% de los desplazamientos. ¿Qué pasa con constantes? Cuando ustedes tienen que hacer sumar 1 a un registro, sumar 3, sumar o cargar una máscara con algún número, en general el 60% de las constantes entra en 8 bits y el 80% en 16 bits. Entonces acá nos da la pauta como que 16 bits es un número bastante satisfactorio. Sin embargo, no del todo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando le tenemos que cargar un valor inmediato con una constante que sea más grande de 16 bits? Ahora tendríamos un segundo formato. ¿Qué hacemos? O sea, hemos dicho que preferimos longitud fija, pero el tamaño de acá no me entra, entonces tengo que ponerlo más grande. ¿No puedo usar 2 de 16? La cantidad de pasajes. Perfecto, ¿vos eras de nombre? Isaías. Isaías. Por ejemplo, una opción es hacer un formato más ancho, pero en general no conviene tener un formato más ancho, conviene que sean de longitud fija pocos formatos. Entonces, en general lo que conviene hacer es utilizar lo que dice Isaías, lo partamos en dos, hagamos más instrucciones
pero no modifiquemos ya el formato. ¿Por qué? Porque con estos tamaños en general me alcanza para cubrir el 80% de los casos. Entonces hagamos que el 80% de los casos ande rápido, ande eficiente, y cuando sean los casos extras, los manejamos con 2 instrucciones. Con 2 o más instrucciones. ¿Se acuerdan? Más o menos parecido a lo que hemos hecho con si tenemos una instrucción lenta. La reemplazamos por una pseudo instrucción, ¿se acuerdan? Bueno, acá la reemplazamos por una combinación de 2 instrucciones, 2 o más. Porque son los casos no más comunes, son los menos comunes. Y la idea de vuelta es lo mismo que hemos hecho con las instrucciones lentas. La idea es no castiguemos a todas las instrucciones definiendo o agrandando el tamaño por los casos menos comunes. ¿Se entiende? Porque si agrandamos el tamaño es grande para todos. Pero no necesitamos que sea grande para todos, sino para algunos. Otra cosa que sale de todas las mediciones y benchmarkings es que en general la constante 0 es muy usada, pero muy con mayúscula. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que conviene? O bueno, ¿qué es una idea? Si la constante 0 la ponemos en memoria y tenemos que andar trayéndola muchas veces a la constante 0, es ineficiente. ¿Por qué? Porque tenemos siempre un dato en memoria con el mismo valor, 0, que es constante, y además tenemos que andar trayéndolo, que es lento y de memoria no sirve. Entonces hagamos que tengamos siempre, hagamos instrucciones en las cuales carguemos una constante 0, pero cargar siempre una constante 0 con varios bits, 16 bits, van a ser siempre 16 bits en 0, tampoco es muy eficiente. ¿Qué podemos hacer? Una idea que surgió, que es un compromiso, es decir, hagamos que un registro tenga siempre un 0, que sea cableado. Y de esa manera, ¿qué tenemos? Tenemos un registro menos, perdemos un registro. Entonces, en vez de tener, supongamos, 16 registros, vamos a tener 15. En vez de tener 64, vamos a tener 63. Pero direccionar un registro de 0 requiere mucho menos bits. Y nosotros vamos a requerir pocos bits para direccionar lo que ya sabemos que es 0 y que lo vamos a operar con otros registros. ¿Se entiende? Entonces, en general, es bastante útil y bastante piola tener un registro en 0. Y eso es una consecuencia de que una constante con un valor particular es muy usado. ¿Está claro? ¿Preguntas? Pregunta que molesta nomás. Sí. Muy usada, ¿cuánto porcentaje más o menos sería? ¿Se estima o...? No lo tengo el dato. Pero vamos a ver ejemplos en los cuales para muchas cosas va a ver que esto lo haces y lo usas con 0. Esto lo haces y lo usas con 0. Esto lo haces y lo usas con 0. Entonces, yo de la semana que viene te muestro un montón de ejemplos en los cuales se usa mucho el 0. Y cuando empecé a programar para el laboratorio, va a ver que utilizas mucho el 0. Y lo usas bastante. O sea, no tengo estadísticas de eso yo, pero sí sé que, o sea, los que le hicieron, no lo tengo a mano, digamos, pero se han dicho, si usa mucho, entonces es mejor tener la cableada. En las comparaciones se usa mucho. En las comparaciones se usa mucho. ¿Sabes? Porque comparas con 0 para fines de los arrays, ese tipo de cosas. Entonces, en general se usa mucho, mucho de verdad. Entonces, y más que todas las otras constantes. Entonces, directamente la pongamos en hardware. Y la manera más fácil de ponerla en hardware es como un registro. O sea, haciendo como si fuera un registro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipos de datos soportar? Y esta también es más curiosa. Deberíamos idealmente poder manipular bits. O sea, poder hacer máscaras, operaciones, todas con instrucciones lógicas para manipular bits. Deberíamos poder manipular enteros y caracteres. Todos los tipos de datos de C, int, char, etcétera, etcétera. Que ya son viejos, los de Java también. Deberíamos manejar datos de 8 bits, que es un byte, 16 bits, que se los conoce como half word, media palabra,
32 bits, que son una palabra, 64 bits, double word. Por lo menos, todo ese tipo de datos son tipos de datos que se deberían poder manejar de manera normal y fluida en un ISA. Siempre manejar números en complemento 2. Por más que existan otros tipos de representación numérica, no son apropiados para aritmética binaria. Entonces, todos los números que vamos a manejar, para las constantes, para los desplazamientos, para todo, son números siempre en complemento 2. Lo cual hay que tener en cuenta si manejamos datos más chicos, hacer extensiones de signo, ese tipo de cosas. En general, también, de vuelta, midiendo, el 75% de las veces se utilizan datos de 32 bits. Entonces, vamos a tratar de poner el foco en que los caminos de datos y las cosas que tengamos que hacer después sean un ISA en principio de 32 bits. Después está, por otro lado, para los que no son enteros, están los tipos de datos de punto flotante. ¿Conocen lo que es punto flotante? Por lo menos de nombre. Los tipos de datos, el doble y el float, en Java y todos los demás. Estos se usan para cálculos numéricos y tenemos el float, como dice acá, ya el de precisión simple de 32 bits. Después tenemos el double de 64 bits y el cuádruple de 128 bits. En general, la mayoría de las veces se requiere precisión doble acá, no la simple. Se usa más el double de 64 bits. Es decir, que en principio se necesitaría una instrucción que mínimamente ocupe 64 bits. Acá tenés, vos esto es cómo vas a manejar los datos. Entonces, vos acá, por ejemplo, si vos vas a manejar solamente enteros, ni mirás acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he hecho un Cortex M4, un procesador para sistemas embebidos muy chiquitito, ¿tiene punto flotante? No tiene. Chao, saco, no me hace falta esto. ¿Está? O al revés, si le quiero agregar punto flotante al coche, entonces tengo que tener soporte para todas estas cosas. Va a tener que tener registros más grandes, ¿me entendés? O el ISA va a tener que poder... Por supuesto, porque vos vas a tener que hacer las sumas, van a tener que hacer sumas de números más grandes, va a tener que hacer caminos de datos más grandes, todo ese tipo de cosas. ¿Está? Vas a ver si pones registros, todos en el mismo registro o registros separados. Son todas decisiones que vas a tener que tomar. Otro tipo de pregunta, ¿cómo evaluamos las condiciones? Esta es una buena diapositiva. Una manera que la que ustedes conocen es mediante lo que se conoce como códigos de condición. Lo abreviamos CC. ¿Qué son los códigos de condición? ¿Los conocen los códigos de condición realmente? Yo digo que ustedes conocen, pero ¿los conocen? ¿Les suena? Los flags. ¿Cuáles eran los flags que ustedes conocían? 0, carry, negativo, me falta uno, creo. El de overflow. ¿Estamos? Entonces, ¿qué son los códigos de condición? Que las instrucciones aritméticas, cuando van ejecutando, eventualmente setean ciertos flags, ciertos códigos de condición que están por ahí y les asignan un determinado valor. ¿Y qué pasa con esos flags? Primero, ¿dónde están? Ustedes tenían en el Cortex un registro de estado, ¿era? Un status register, alguna de esas cosas, donde estaban en algún lado los flags. ¿No? Y después, ¿qué pasa? Ustedes tienen instrucciones de salto que lo que hacen es revisar esos flags. Entonces, revisan si hay un 0 ahí, entonces si hay un 0, dicen salto si es igual a 0. O revisan si es negativo para saltar si se cumple tal condición. ¿Está claro? Esa es una manera que ustedes han visto, bastante popular. En general suele requerir menos instrucciones, es piola. Pero empezamos con los detalles, con los peros. No todas las instrucciones cambian los flags.
No sé si ustedes se acuerdan, pero, o les ha tocado, pero hay, por ejemplo, hay sumas que cambian los flags y sumas que no cambian los flags. ¿Había eso en el córtex? O había ciertas condiciones en las cuales esto tengo que tener en cuenta porque este sí me modifica los flags, pero este no me modifica los flags. Entonces ya hay instrucciones de un tipo e instrucciones de otro tipo. Entonces ya empiezan a hacer cosas diferentes, ¿no? Y además, en general, esto de tener flags o códigos de condición me dificulta un poco la implementación en pipeline. ¿Por qué? Porque resulta que los códigos de condición se leen y se escriben en distintos momentos. Porque me los escriben las instrucciones aritméticas después de hacer una operación. O sea, cuando yo termino de hacer la operación, yo ya sé cuál es el resultado y escribo los flags, escribo un registro. ¿Estamos? Pero ¿quién lee ese registro? Las instrucciones salto. ¿Cuándo? Y cuando están por saltar, para ver si tienen que saltar o no. Entonces, en general, son momentos diferentes y a veces me generan, ¿qué? Una dependencia. ¿Estamos? Y es necesario que, fíjense, ustedes escriban la instrucción que setea los flags y a continuación ustedes tengan la instrucción de salto que evalúa el flags. Y no pueden poner nada en el medio. ¿Es verdad o no? ¿Y qué pasa si después quiero ejecutarla fuera de orden? Imposible. Tengo ahí una dependencia estricta. Entonces esto se usa mucho, pero tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Cómo lo haríamos si no tuviéramos flags? ¿Puede haber un procesador, una arquitectura de esas instrucciones que no tenga flags? Sí, puede haber. ¿Cómo se hace en ese caso? En general, directamente las instrucciones comparan registros y guardan el resultado en otro registro. O sea, la instrucción no se setea nada. Se guardan, se hacen las comparaciones, se hacen las cosas y se setean registros. Y los saltos realizan también comparaciones entre registros. Sí. Pero ahí en el código de condición, usted dijo que no podría hacer nada entre la operación y el salto. Pero sí podría hacer mientras no toque. Podrían hacer siempre y cuando sean instrucciones que no modifiquen los flags. Sí, eso sí es verdad. Pero tenés que tener ojo. Vos decís, acá seteo, acá lo leo, tenés que tener mucho cuidado que poner en el medio. ¿Estamos? Entonces, ¿se puede hacer un ISA que no tenga flags? Sí, se puede. ¿Es mejor o no es mejor? Depende. ¿Estamos? Eso ya va a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas. Ahora, otras condiciones sobre los saltos. En general acá, el que vamos a ver nosotros es un ISA que no tiene código de condición. ¿Estamos? Y vamos a ver que por esta cuestión es conveniente. Porque nosotros vamos a apuntar derecho a una implementación en Python. Y los códigos de condición complican una implementación en Python, porque me genera dependencias. Entonces, a la larga van a ser un poquito más lentos. Otras consideraciones sobre los saltos. En general, la mayoría de los destinos de los saltos son cercanos a la propia instrucción de salto. ¿Por qué? ¿Se les ocurre por qué pasa esto? No es la respuesta que esperaba, pero va por ahí, me gusta, sí, está bien. Porque en general ustedes tienen estructuras, ¿dónde tienen saltos, por ejemplo? ¿En qué estructuras de control? En lazos. Entonces, ¿cómo es un lazo? Ustedes escriben su código y tienen un lazo que en general vuelve a repetir. Y la idea es cuántas instrucciones ponen en un lazo. 20, 30, 100 instrucciones. ¿Alguna vez ha hecho usted un lazo con 100 instrucciones? Nada, menos. No orden de las 20, 30, quizás menos. Pero son poquitas. Entonces ustedes siempre van a saltar cerca de donde está. O sea, el destino del salto está cerca de donde está el salto. Porque los lazos no son muy grandes.
¿Qué otra estructura de control tiene? Una estructura de decisión común. Un if. ¿Estamos? Un if, un switch, un case, cualquiera de todas esas. Y ustedes cuando tienen que decir, bueno, voy a evaluar una condición para ver si voy por acá o voy por acá. ¿Realmente cuántas instrucciones tiene una rama para estar tan lejos de la otra rama? En general están cerca. No tienen que hacer grandes saltos muy lejos. Los saltos que son más lejos son saltos ya cuando tienen que saltar una subrutina, cuando tienen que hacer alguna otra cosa ya un poco no tan normal dentro de un código. Bueno, normal dentro de un código, pero que además las subrutinas también suelen estar medio cerca, digamos. Pero en general, la mayoría de los saltos son saltos que están cerca de la propia instrucción, porque son saltos para ifs, saltos para lazos, etc. Entonces es muy utilizado, como esta es otra estadística, se utiliza un modo de direccionamiento que se le llama relativo a PC. ¿Qué es un modo relativo a PC? Un modo que utiliza PC como registro base. ¿Estamos? Y utiliza un desplazamiento sobre PC. ¿Y ese desplazamiento de cuántos bits? Y por lo menos 8 bits. ¿Estamos? Con 8 bits yo puedo saltar 128 instrucciones hacia adelante o hacia atrás. Y con 8 bits, ¿entienden por qué 128 instrucciones? ¿Cuánto es 2 a la 8? 256. Entonces son, como todos los números son en complemento 2, 256 me da desde menos 128 hasta 127. ¿Está claro? Entonces eso me permite saltar 128 instrucciones hacia atrás, en realidad 127 instrucciones hacia adelante. Pero en general con eso alcanza. ¿Y qué pasa si queremos saltar más lejos? Resulta que yo tengo una subrutina o tengo un código extremadamente largo y complejo que necesita hacer un salto más largo. Necesito saltar a 200 instrucciones o 2000 instrucciones. ¿Cómo hacemos? Una propuesta es agrandemos el desplazamiento. Saltar una vez después de vuelta. Por ejemplo, saltar a una dirección que te haga saltar hacia adelante. No hacer dos saltos para saltar. Sí, se puede. Y es básicamente una de las posibles respuestas que yo esperaba, que es, nos damos maña de otra manera. Hacemos lo mismo que hemos hecho con las instrucciones lentas. Si tenemos una instrucción lenta, ¿qué hacíamos? La reemplazábamos por una pseudo instrucción que me haga 2 o 3 instrucciones simples. ¿Para qué? Para no perjudicar a todas por culpa de una más lenta. ¿Se entiende? Si teníamos constantes más grandes, ¿qué hacíamos? Las partimos en 2 y usábamos 2 instrucciones simples y rápidas para cargar 2 mitades de constantes, por ejemplo. ¿Estamos? Pero no hacemos más grandes para no perjudicar a todas por culpa del caso excepcional. Y si tenemos un salto más largo, saltamos 2 veces. ¿Estamos? Buscamos otra manera de saltar. Esos saltos dobles se llaman trampolines. ¿Estamos? Es hacer un salto para saltar de vuelta. ¿Estamos? Pero más allá de eso le buscamos la vuelta, pero no conviene modificar ninguna de estas otras estructuras de lisa por casos que no son los más comunes. Esa es la idea que se tienen que llevar hoy. Y fíjense que se repite una y otra vez. ¿Estamos? A su vez, entonces, todos los saltos que son, la mayoría, cercas. Y a su vez, cuando son programas enteros, el salto condicional por igual o por distinto es por lejos el más usado. O sea, ustedes pueden evaluar condiciones y hay un montón de condiciones de evaluar. Capaz que se acuerdan de los branch, del córtex. Tenían salto por igual, por distinto, mayor, mayor igual, menor, menor o igual. Debe haber un mayor igual que 0, menor igual. Todos esos con flavos y flavos, o sea, un montón. De todos esos, ¿cuáles se usan? El igual. El branch equal es el más común.
Eventualmente no quieren el branch equal, distinto. ¿Estamos? Son los que más se usan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el salto que más se usa? Optimizarlo a ese. Buscar una manera de que el salto por igual sea el más usado. Y además, si mezclan esta diapositiva con... No, con esta no. Con esta, ¿cuál creen que es el salto por igual más usado? El salto por igual a 0, que es lo que planteaba Alejandro hace un rato. Entonces, esas combinaciones de busquemos el salto más común, estaba acá, que es el salto por igual, ¿con qué en general se compara? Se compara la mayoría de las veces con 0. Entonces, esos casos puntuales que me cubren la mayoría de los casos, hay que hacerlos lo más rápido posible. Y después todos los demás, vemos cómo hacemos. ¿Me siguen? ¿Preguntas? Me queda poquito ya. No puedo poner el reloj todavía para ver la hora. Me falta ver dimensiones de Lisa. Ya hemos visto las constantes, ya hemos visto que los formatos conviene que sean de longitud fija, de pocas longitudes fijas, o sea, una sola o dos. Pero ahora es, ¿de cuánto me conviene que sean esas longitud fija? Hoy en día, y actualmente sigue siendo algo importante, las arquitecturas de serie de instrucciones, la más común de todas son ISAs de 32 bits. Porque son los que más hay. ¿Estamos? Los que más hay procesadores. Y cuando yo digo tengo una arquitectura de 32 bits, ¿a qué hago referencia? A que es el tamaño de los operandos enteros, o significa que cuando yo hago un operando, un int de C o de Java, es un operando de 32 bits. ¿Estamos? Lo del tamaño de las instrucciones, entonces en general son todas instrucciones de formato fijo, de tamaño de 32 bits. Las direcciones a la memoria, significa que cuando yo genero una dirección a memoria, esa dirección a memoria es una dirección a memoria de 32 bits. Y los tamaños de los registros. Y al decir que los tamaños de los registros son de 32 bits, es todos los caminos, todos los cables internamente son de 32 bits. ¿Estamos? Todo eso implica que yo tenga un ISA de 32 bits. Hay ISAs más pequeños. Hay ISAs de thumb, en general es de 16 bits. Sin embargo, ya los ISAs más pequeños hay ISAs de 8 bits también. Pero en general hoy en día están tendiendo a estandarizarse en 32 bits. Estos ISAs más pequeños se usan en sistemas embebidos, en microcontroladores. Pero en general hoy en día se ve que las ventajas de tener 8 bits en general son tan pocas, 8 o 16 bits, comparadas con las ventajas de tener directamente 32 bits, porque hoy en día ya es barato tener 32 bits, entonces están tendiendo a 32 bits, o lo que se está teniendo son las mezclas entre 16 y 32, que es lo que ustedes vieron en el Cortex M4, por ejemplo. Por supuesto, con estos son los más populares, pero no son los únicos. Hay ISAs de 64 bits, que como decís son más recientes. Y con recientes, acá está la otra, estoy hablando de hace muchos años. Por ejemplo, el X86-64 de Intel y AMD, yo les conté que es del 2003. Entonces hace 20 años que es popular un ISA de 64 bits. ¿Estamos? ARM es más nuevo, este sí ya tiene 10 años, por decirlo así. ¿Estamos? En vez de 20, pero igual son un montón de años, son bastante comunes. Ustedes en los celulares tienen todos un ISA de 64 bits, todas las PC y las notebooks que tienen en su casa tienen un ISA de 64 bits. ¿Alguno ha llegado a vivir o se acuerda, los más viejos, lo que fue la transición de 32 bits a 64 bits con Windows XP? Porque ¿qué es lo que pasó? Le empezaron a poder poner 4 GB de memoria a las máquinas y las computadoras no lo veían a los 4 GB.
¿Se acuerdan? Sí, ¿Por qué? porque eran 32 bits. Porque 4 GB en su momento dado tenían todos procesadores ISA de 32 bits, han dicho las direcciones de memoria son de 32 bits. ¿Cuántos son 32 bits? Para me alcanza para direcciones 4 GB de memoria. Uf, un montón. Van a pasar muchos años hasta que eso cambie. Y hasta que llegó y fue todo un tema. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Actualizar el procesador, el sistema. Muchas veces era problema de culpa del sistema operativo, no del procesador, porque los procesadores ya lo vieron venir antes, pero fue una transición más o menos entre estos años, entre los 32 bits y los 64 bits. ¿Estamos? Hoy en día todas las computadoras de escritorio y de los celulares son de 64 bits. Esto en general, que sea un ISA de 64 bits, expande todos estos tamaños a 64 bits. Vamos de vuelta. Los registros son de 64 bits. Las direcciones de memoria son de 64 bits. Los operandos enteros son de 64 bits. Y usted dice, bueno, pero pará, ¿qué no era que el int era de 32 bits? Bueno, van a tener que agregar instrucciones para manejar operandos de 32 bits y además operandos de 64 bits. Entonces ya agregan instrucción y van viendo cómo manejan los tipos de datos. ¿Por qué se hizo este cambio de 32 a 64? Básicamente por lo que está acá. La principal motivación, esto es algo que es crítico y que en su momento lo vieron, su momento me refiero al año 1976. Otro gran importante arquitecto de computadoras de esa época, precursor, se llama Gordon Bell y dijo, hay solamente un error en el diseño de computadoras del cual es muy difícil de reponerse, muy difícil de solucionar. Es el no tener suficientes bits para el direccionamiento de memoria. ¿Por qué? Porque en ese momento dado, en esa época, han dicho, pongamos tantos bits. Bueno, pero con esto me alcanza. Pone más. No, dejamos ahí, está bien. Y el hecho de poner pocos bits, de escatimar los bits por el direccionamiento de memoria, a la larga es un problemón. Y es un problemón que les pasó a Intel, les pasó a Microsoft, y decían, 32 bits, me sobra. ¿Estamos? Hasta que la tecnología avanza y 32 bits se quedan cortos. ¿Y qué hay que hacer? Todo un tema. Lo mismo ha pasado con, salvando las diferencias, el famoso problema del año 2000. Algunos no son todos más nuevos del 2000. Pero ¿se acuerdan del bug del año 2000? ¿Escucharon hablar? Porque habían puesto en la fecha y habían dicho, cuando lleguemos al 2000 el programa no se va a usar. Y llegaron al 2000, el programa se sigue usando y cuando cambiaba del 1999 al 2000, en realidad pasaba a 1900. Porque me han dicho 2 dígitos nomás para los años. Total, no vamos a llegar nunca. Y llegaron. ¿Estamos? Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos direccionamiento de 64 bits. Y 64 bits, ¿cuánta memoria podemos direccionar? Ahí tienen que agarrar la tablita que está en la diapositiva del tema 1 para ver, todas las 62 son 16, no sé, gigas de a la 30. Después viene tera de a la 40. Después viene peta, creo que es 50, y hexa 60, supongamos. Entonces estamos hablando de 16 exabytes de RAM. ¿Qué les parece? Un montón. Nunca vamos a tener 16 exabytes de RAM. No. Capaz que en algún momento llegue. Y ustedes dicen, bueno, yo en mi computadora no voy a tener 16 exabytes de RAM. Es probable. La memoria principal. Estamos hablando de memoria principal. Pero, sin embargo, vamos a agarrar otra cosa, les cambio el foco. Ustedes busquen las computadoras del top 500, la supercomputadora más rápida del mundo. ¿Cuánto tiene de RAM esa computadora? ¿Tendrá 16 GB? No. ¿Estamos? Esa computadora ya está manejando terabytes de RAM. ¿Estamos? Y quizá me estoy quedando corto yo. No sé exactamente cuánto. Se lo puede buscar. Top 500 es libre. ¿Estamos? Entonces busquen y van a ver que hay computadoras
que ya están manejando terabytes, quizás petabytes de RAM. Entonces las computadoras están lejos, sí, también están lejos, pero están más cerca que ustedes. Y los procesadores, porque no son procesadores, estamos hablando de una arquitectura de serie de instrucciones, en la cual yo voy a hacer un montón de procesadores, tanto para sistemas embebidos, como para computadoras de ustedes, como para las supercomputadoras. ¿Se dan cuenta de dónde nos estamos parados? Estamos como diseñadores de la arquitectura. Entonces, como diseñadores de la arquitectura, el direccionamiento a memoria es crítico. Entonces ahora estamos con 64 bits y estamos cómodos. Pero, ¿va a haber ISA de 128 bits? Todavía no. Todavía, porque hablar de 128 bits es un montón. Pero, ¿cuántos años? Quizás ustedes ahora tienen 20 y pico de años. Quizás alguno va a trabajar a Intel o a AMD. Tiene una carrera exitosa dentro de 10, 20 años o 15 años. Tengan que estar diseñando un ISA de 128 bits. Y ojalá en ese momento lleguen y se acuerden del ingeniero que en la facultad les decía. ¿No? Sería un gran logro para todos, digamos. ¿Preguntas? Bueno, vamos con métricas y con esto ya vamos terminando. Miro la hora que tengo en el bolsillo. En general, fíjense, vimos que para muchas decisiones vimos la importancia de medir. Yo les mostré cuáles son las instrucciones más usadas, las constantes de los tamaños más usados, los modos de direccionamiento más usados. Es midamos y evaluemos. ¿Se acuerdan? Ese tiene que ser un lema de lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque yo ya les dije antes, una métrica adecuada me da buenos objetivos de diseño. Y porque por otro lado, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces siempre es idea, midamos primero y veamos dónde estamos parados y qué queremos mejorar, qué vale la pena mejorar, por AMDAL también. Por otro lado, en general vemos que los procesadores para distintos tipos de computadoras son distintos y tienen distintos requerimientos de las 3P, performance, consumo de energía, power y área, costo. Entonces, y además acá hay un factor interesante. En un sistema embebido tiene la particularidad de que en general uno conoce exactamente el código a ejecutar. O sea, si yo voy a hacer el procesador que va a estar ejecutado en un proyector, yo sé exactamente el código que va a estar ejecutado en el proyector y no va a cambiar. Y no le voy a instalar cosas distintas y no va a correr el Fortnite en el proyector. ¿Estamos? Ejecuta el código del proyector. Entonces yo le puedo hacer ciertas características especiales y digo, en el código del proyector no necesito manejar puntos flotantes. O sí. Entonces puedo ir sacándole y poniéndole cosas específicamente para el micro que está dentro del proyector. ¿Se entiende? Porque lo puedo elegir qué características de mi ISA incluir y cuáles no. O sería ideal poder elegir eso. Entonces, tenemos distintas métricas para comparar ISA. Métrica número 1, que hemos estado hablando varias veces. Tamaño del programa. Me puede convenir un programa más chico, un programa más grande. Cantidad de instrucciones que se ejecutan. Algunas ISA me generan que yo tenga que escribir y ejecutar más instrucciones, porque hacen las cosas más largas, por decirlo así. Cantidad de accesos o transferencias a memoria. Algunos ISA me generan más accesos a memoria y hemos visto que eso es no deseable. Cantidad de ciclos promedio por instrucción. Tratamos que las instrucciones sean cortas y sean rápidas. Cuanto menos ciclos promedio por instrucción tengamos, menos CPI, mejor. La pregunta es, de vuelta, ¿cuál es mejor métrica? Bien, por lo menos una se acuerda de que la mejor métrica es la que les mostré en la primera diapositiva del día de hoy. Tiempo de ejecución. No se dejen llevar por ninguna de estas. Que todas estas influyen, pero no son la mejor métrica. ¿Por qué? Porque ustedes son usuarios finales también. Y ustedes quieren que la máquina ande rápido. Por supuesto que también quieren pagarla barato, pero quieren que ande lo más rápido posible con la plata que tienen en el bolsillo. Y buscan performance.
Eso es lo que toda la gente quiere siempre, performance. ¿Estamos? Entonces, performance es la métrica más importante. Pero sin embargo, por más que tenemos que siempre poner el ojo en performance, tenemos que también tener en cuenta otras métricas. ¿Cuáles otras son? El costo, performance, price. Siempre un ISA pequeño y simple favorece implementaciones pequeñas y esas van a ser más baratas. Simplicidad. Cuanto menos costo y tiempo de implementación tenga y menor documentación tenga, mejor curva de aprendizaje va a tener. Es mucho más fácil aprender un ISA de 50 instrucciones que uno de 1500. Esto, aislamiento entre arquitectura e implementación. Eso hemos visto poco. ¿Qué quiere decir? No favorecer en la arquitectura de hacer instrucciones, no sobreoptimizarlo. Es decir, che, yo quiero hacer esta cosa porque esto me sirve para este caso puntual. Entonces, cuando ustedes hacen esa optimización para un caso puntual, pierden generalidad. Y después, cuando cambia el caso puntual, ustedes tienen un ISA sobreoptimizado por un caso que ya no les sirve. Entonces, tratar de manejar lo que es arquitectura de hacer instrucciones por un lado, implementación del ISA por otro lado. Bien, lo más separado posible. No entendí esa parte. ¿Por qué, profe? Esto, por ejemplo, tiene que ver, esto es separar el ISA de lo que es la arquitectura de las instrucciones de lo que es la implementación del ISA. Entonces yo te digo, por ejemplo, esto facilita hacerlo en pipeline. Es algo que yo te dije varias veces. ¿Estamos? O esta decisión complica hacerlo en pipeline. Entonces vos lo facilitas para hacer en pipeline y yo te voy a decir, esto es ideal para hacerlo en un pipeline de 3 etapas. Buenísimo. Vos optimizás tu ISA para hacerlo en un pipeline de 3 etapas. ¿Qué pasa si el día de mañana lo querés hacer en 4 etapas? Decís, no, pero el ISA estaba optimizado para pipeline, pero de 3 etapas. Si después lo querés cambiar, por agregarle una etapa más, porque agregar una etapa mejora la productividad, decís, no, ya tengo que cambiar el ISA. Entonces el ISA no es muy bueno. Estaba optimizado para pipeline, pero no era para cualquier pipeline, era para un pipeline en especial. ¿Me explico? Entonces la idea es que vos puedas aislarte lo suficiente el diseño del ISA de la implementación del ISA. Y si yo te digo funciona para un pipeline, funciona para cualquier pipeline. De 3, 5 o 22 etapas. ¿Se entiende? Pero diseño para todo y después... Exactamente, que sea general, que sea este aislamiento, digamos. Que tenga espacio para crecer. Si vamos a utilizar un formato fijo, que no quede encasillado en el formato fijo. ¿Estamos? Y que de alguna manera yo pueda generar técnicas para ampliar. ¿Por qué? Porque en 10 años van a surgir nuevas aplicaciones que hoy no existen. Entonces voy a tener nuevos requerimientos que hoy no existen. Y el ISA tiene que poder eventualmente modificarse. El tamaño del programa, aunque no es importante, sí es importante para cierto tipo de computadora, como los sistemas embebidos. Y después, cosas generales que son facilitan al programador, al compilador, el linker, como tener varios registros de propósito general, el direccionamiento relativo al PC, las instrucciones lo más cortas posibles. Repaso principios de diseño. Simplicidad favorece la regularidad. Hacer más rápido el caso más común. Cuanto más pequeño, más rápido. No perjudicar a la mayoría por los casos minoría. Y tomar siempre buenos compromisos. Con eso tenemos este resumen. Tenemos que considerar varias métricas. Los principios de diseño, acceso a memoria en múltiplos de bytes. Formatos de instrucción de longitud fija, porque favorecen la performance. Utilizar registro de propósito general, ISA de tipo load store. Un registro de cableado a cero. Instrucciones pocas, rápidas, simples. Soportar los tipos de datos más comunes. Modos de direccionamiento pocos, que son el indexado, inmediato, registros y relativo a PC. Y si se busca performance, conviene no usar un registro de flags. ¿Preguntas? Diapositiva de agradecimiento. Y el miércoles ya hemos visto cuáles son las características de un ISA
hemos visto cómo se diseñaría o qué buscamos en un buen ISA, les voy a empezar a contar un ISA que está bien diseñado.